¿Alguna vez has sentido que solo estás sobreviviendo mientras la vida pasa como un torbellino de preocupaciones, ruidos y expectativas ajenas? Imagina por un momento que Marco Aurelio, Séneca o Epicteto estuvieran a tu lado hoy. ¿Qué te dirían sobre la forma en que lidias con el caos del mundo moderno? No perderían el tiempo con excusas ni distracciones. Te mirarían a los ojos y te preguntarían, ¿realmente estás viviendo o solo reaccionas a lo que te echan encima? Los estoicos sabían que la verdadera fuerza no está en hablar más alto ni en intentar controlar lo que no depende de nosotros. Está en silenciar el ruido interno, centrarse en lo que importa y actuar con intención. Ellos enfrentaron tragedias, persecuciones y pérdidas irreparables, pero nunca permitieron que el ruido externo les robara la paz o la dirección. No pienses que se trata de una filosofía lejana o inalcanzable. Es práctica, acción y urgencia. Se trata de dejar de desperdiciar energía tratando de complacer a todo el mundo, de perderse en pensamientos inútiles y de vivir esperando un momento perfecto que nunca llega. Hoy descubrirás cómo acallar la voz de la duda, cómo utilizar el silencio como tu arma más poderosa y cómo dirigir tu atención para construir una vida que merezca la pena. Comprenderás por qué buscar la aprobación de los demás es una prisión, cómo aceptar lo que no se puede cambiar y transformar cada obstáculo en impulso para crecer. Cada consejo es un golpe directo a la procrastinación, la ansiedad y la parálisis que te impiden avanzar. No caigas en la trampa de pensar que tienes todo el tiempo del mundo. Los estoicos repetían, memento mori, recuerda tu mortalidad. No tienes garantías para mañana. El tiempo que pierdes nunca vuelve. Por eso, cada segundo de este vídeo puede ser el punto de inflexión que tanto esperas. Si quieres dejar de sobrevivir y empezar a dominar, no te lo pierdas. No te pierdas ningún consejo, porque cada uno de ellos está pensado para sacudirte y sacarte de tu zona de confort. Si quieres seguir recibiendo esta dosis de realidad, filosofía práctica y transformación, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Aquí no encontrarás promesas vacías, sino el camino directo hacia una vida más fuerte, libre y estoica. ¿Estás preparado para cambiar las reglas del juego? Entonces vamos juntos, porque el mundo no espera y tú tampoco deberías esperar más. Los pensamientos no son hechos. Domina tu mente. Pensar que nuestros pensamientos son verdades absolutas es una trampa silenciosa que atrapa incluso a las mentes más experimentadas. El estoicismo ya advertía del peligro de confundir lo que pasa por nuestra cabeza con la realidad de los hechos desde la antigua Grecia. Los estoicos enseñaban que los pensamientos son solo impresiones, imágenes e ideas que surgen espontáneamente en la mente, a menudo sin que tengamos control sobre ellos. Comparaban estos pensamientos con nubes que cruzan el cielo. Pueden ser densas, oscuras, rápidas o casi imperceptibles, pero nunca son el cielo mismo. El cielo eres tú, tu esencia, y las nubes son solo visitantes temporales. La filosofía estoica va más allá al mostrar que la mente humana es una fábrica de interpretaciones, no de hechos. Cuando sientes miedo, ira o inseguridad, generalmente no es por lo que realmente sucedió, sino por la historia que te contaste a ti mismo sobre ese acontecimiento. Marco Aurelio, emperador y uno de los máximos representantes del estoicismo, escribió en sus meditaciones que no son los acontecimientos en sí mismos los que nos perturban, sino la opinión que nos formamos sobre ellos. El sufrimiento nace de esa fusión entre el pensamiento y la realidad, como si cada idea negativa fuera una sentencia definitiva sobre quién eres o sobre tu futuro.
Pero la verdad es que puedes aprender a separar el ruido mental de lo que realmente importa. El secreto estoico consiste en cultivar la atención plena, lo que ellos llamaban prosoche. Se trata de estar siempre alerta, observando lo que surge en tu mente sin identificarte automáticamente con cada pensamiento. Cuando aparece un pensamiento negativo, en lugar de embarcarse en él como si fuera un tren descontrolado, el estoico observa, cuestiona y decide si merece la pena prestarle atención. Este distanciamiento no es frialdad, sino libertad. Es la capacidad de mirar un pensamiento como quien lee una noticia. Puedes estar de acuerdo, en desacuerdo, investigar más o simplemente ignorarlo. No estás obligado a creer todo lo que pasa por tu cabeza. Los estoicos también enseñaban que, aunque no podemos controlar la aparición de los pensamientos, sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellos. Esta es la famosa dicotomía del control. No puedes impedir que surjan pensamientos negativos, pero sí decides qué hacer con ellos. Puedes elegir alimentar un pensamiento negativo, dejar que crezca y se apodere de tu estado de ánimo, o puedes simplemente dejarlo pasar, como quien ve un barco navegando río abajo sin necesidad de embarcar. Este entrenamiento para separar lo que está bajo tu control de lo que no lo está es una de las prácticas más poderosas del estoicismo. Con el tiempo y la práctica, esta postura estoica transforma la relación con la propia mente. La ansiedad pierde fuerza porque dejas de reaccionar automáticamente a cada pensamiento catastrófico. La autoestima crece porque te das cuenta de que no te definen ideas pasajeras de fracaso o incapacidad. El autocontrol se fortalece porque cada vez que eliges no identificarte con un pensamiento negativo, te demuestras a ti mismo que eres más fuerte que cualquier impresión mental. Se trata de un proceso de reeducación, de entrenar la mente para que sea tu aliada, no tu enemiga. En definitiva, el estoicismo enseña que la verdadera libertad no consiste en tener una mente vacía de pensamientos negativos, sino en tener el poder de elegir en qué pensamientos creer y en cuáles actuar. El sabio estoico no busca eliminar todas las emociones o pensamientos incómodos, sino que aprende a convivir con ellos sin dejarse dominar. Entiende que la mente es fértil, llena de posibilidades, pero solo florece de verdad cuando se cultiva el discernimiento. En el estoicismo, dominar la mente significa aceptar que los pensamientos no son hechos y que al final, uno siempre es más grande que cualquier idea que pase por su cabeza. El silencio es tu mejor arma. Desde la antigüedad, los grandes maestros del estoicismo ya sabían que el verdadero poder no reside en quien habla más alto, sino en quien sabe callar en el momento adecuado. En un mundo que valora las respuestas rápidas y las opiniones instantáneas, el arte del silencio es casi un superpoder olvidado. Los estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, veían el silencio no como una muestra de debilidad o pasividad, sino como una demostración de autocontrol y sabiduría. Entendían que, al elegir el silencio, no estaban huyendo de la confrontación, sino creando espacio para ver más allá de lo obvio, para escuchar lo que realmente importa y para actuar con intención. Para los estoicos, el silencio era una elección consciente. No se trata simplemente de callarse, sino de utilizar el silencio como herramienta estratégica para dominar las propias emociones y evitar decisiones impulsivas. Cuando te callas ante una provocación, no te estás sometiendo, sino protegiéndote de decir algo que podría volverse en tu contra más adelante. El silencio te da tiempo para pensar, analizar la situación y responder con sabiduría, en lugar de reaccionar por impulso. Es en ese intervalo entre el estímulo y la respuesta donde reside el verdadero poder estoico.
La sociedad moderna, ruidosa y acelerada nos presiona para llenar cada instante con palabras, opiniones y justificaciones. Sin embargo, en la práctica, quien habla demasiado acaba perdiéndose en su propio discurso, mientras que quien domina el silencio destaca. El estoico entiende que no todas las preguntas merecen respuesta, no todas las críticas merecen defensa y no todas las situaciones requieren explicación. A menudo, el silencio es la respuesta más poderosa. Desarma al otro, preserva tu energía y te pone en control de la situación. Quien se apresura a hablar generalmente revela debilidad, mientras que quien sabe esperar demuestra fuerza. El silencio también es una invitación a la reflexión. Al elegir callar, creas un espacio interno para escucharte a ti mismo, para percibir tus emociones y comprender lo que realmente está sucediendo dentro de ti. Es en ese espacio de quietud donde encuentras la claridad necesaria para tomar decisiones acertadas y actuar con más propósito. Los estoicos enseñaban que el autodominio comienza por el dominio de la lengua. Hablar menos no significa ser omiso, sino elegir cuidadosamente lo que realmente merece la pena decir. Las palabras esparcidas al viento no pueden recuperarse, pero el silencio preserva tu reputación y tu paz. Además, el silencio fortalece tus relaciones. En lugar de discutir para ver quién habla más, intenta escuchar con atención y sin prisas por responder. El silencio te permite captar matices, percibir intenciones ocultas y crear una conexión más profunda con los demás. A menudo, las personas solo quieren que les escuchen, no necesitan consejos ni opiniones. En este caso, el silencio es un acto de respeto y empatía. Demuestra que estás presente, atento y dispuesto a comprender, no solo a discutir. Por último, el silencio es un ejercicio de humildad. Te enseña que no es necesario demostrar nada a nadie, que tu fuerza no depende del reconocimiento externo, sino de tu propio equilibrio interno. Los estoicos sabían que el ruido del mundo es pasajero, pero la paz que se consigue con el silencio es duradera. Cuando aprendes a sentirte cómodo con el silencio, descubres que no necesitas la aprobación de los demás para sentirte seguro. El verdadero sabio es aquel que habla cuando es necesario, pero que sabe callar cuando el silencio lo dice todo. Dominar el silencio es dominarse a uno mismo, y quien se domina a sí mismo conquista cualquier cosa. El foco está en ti, no en el mundo. El estoicismo nos invita a un cambio radical de perspectiva. En lugar de gastar energía tratando de controlar lo que está fuera de nuestro alcance, debemos mirar hacia adentro e invertir en lo que realmente depende de nosotros. Esta filosofía, que ha perdurado a lo largo de los siglos, enseña que el verdadero progreso no proviene de las circunstancias externas, sino del valor de asumir la responsabilidad de la propia vida. Muchos pasan años esperando a que el mundo cambie, que las personas sean más comprensivas, que surjan oportunidades o que la suerte finalmente llame a su puerta. Pero los estoicos muestran que esa espera es una trampa, ya que la vida nunca se alineará perfectamente con nuestros deseos. El secreto está en comprender que tu poder comienza y termina en tu propia mente, en tus elecciones y en las actitudes que adoptas cada día. La base de esta filosofía se encuentra en la famosa dicotomía del control: distinguir lo que está bajo tu control de lo que no. No puedes controlar el comportamiento de los demás, las decisiones del gobierno, el clima o las tragedias inesperadas, pero puedes controlar cómo reaccionas ante cada situación, qué haces con lo que tienes y cómo interpretas los acontecimientos que te rodean. Marco Aurelio, uno de los mayores ejemplos de liderazgo estoico, se enfrentó a guerras, traiciones y pérdidas profundas,
pero nunca permitió que el caos externo determinara su paz interior. Sabía que, al centrarse en su propio desarrollo, era posible atravesar cualquier tormenta sin perder el equilibrio. Al aplicar este principio en tu día a día, te das cuenta de cuánta energía se desperdicia en quejas, comparaciones e expectativas irreales. Es fácil culpar al mundo por las dificultades, pero eso solo te mantiene atrapado en el papel de víctima. El estoicismo enseña que la verdadera libertad surge cuando tomas el control de tu narrativa. Da igual cuántos obstáculos haya, si estás dispuesto a aprender, adaptarte y evolucionar, nada puede impedirte avanzar. El progreso no depende de condiciones perfectas, sino de tu capacidad para actuar con lo que tienes disponible en este momento. El autoconocimiento es una de las herramientas más poderosas en este proceso. Los estoicos recomiendan la práctica diaria del autoanálisis, reflexionar sobre tus acciones, identificar patrones de comportamiento que te limitan y buscar pequeñas mejoras constantes. Esta honestidad contigo mismo puede resultar incómoda, pero es el único camino para crecer de verdad. En lugar de compararte con los demás, compárate con quien eras ayer. Cada avance, por pequeño que sea, es una victoria personal y una prueba de que el enfoque correcto puede transformar cualquier realidad. Otra enseñanza esencial es cultivar la resiliencia. La vida es impredecible y, a menudo, injusta. Sin embargo, al fortalecer tu mente y tu carácter, te vuelves capaz de afrontar adversidades sin que te afecten profundamente. El estoicismo no promete una existencia sin dolor, pero garantiza que éste no tiene por qué dominarte. Cuando dejas de esperar que el mundo sea justo y empiezas a actuar con justicia, valentía y disciplina, descubres una fuerza interior que nadie te puede quitar. Por último, centrarse en uno mismo no es egoísmo, sino una muestra de responsabilidad. Cuanto más inviertes en tu propio desarrollo, más preparado estás para contribuir al mundo que te rodea. El estoico no se aísla, sino que entiende que solo puede ayudar realmente a los demás cuando está completo. Al construir una base sólida de confianza en ti mismo, disciplina y claridad, te conviertes en un ejemplo de estabilidad en medio del caos, una fuente de inspiración para quienes aún se pierden en las distracciones externas. El mundo puede ser incierto, pero quien se centra en sí mismo construye su propio camino, independientemente de las circunstancias. Redirige tu atención, alimenta lo que te hace crecer. La mente humana es como un jardín. Lo que cultivas determina lo que florece. Los estoicos entendían que nuestra atención es un recurso valioso y que dirigirla hacia lo que nos fortalece es un arte que requiere disciplina. En un mundo moderno saturado de distracciones, la filosofía estoica nos invita a una revolución silenciosa, sustituir los hábitos mentales improductivos por un enfoque deliberado en lo que realmente importa. No se trata de reprimir los pensamientos, sino de elegir conscientemente en qué invertir nuestra energía mental. La práctica estoica se basa en un principio sencillo. Solo controlamos nuestras reacciones, no los acontecimientos externos. Cuando te das cuenta de que dedicar tiempo a rumiar sobre el pasado o a preocuparte por el futuro es inútil, tu atención se redirige naturalmente al presente. Epicteto comparaba la mente con un caballo salvaje. Sin entrenamiento, sigue cualquier impulso. Con dominio, obedece al jinete. Cada vez que interrumpes conscientemente un pensamiento negativo para centrarte en soluciones prácticas, fortaleces tu capacidad para controlar esa energía mental. Los estoicos practicaban la prosoche, la atención plena a los propios pensamientos. Imagina observar tu mente como un espectador neutral. Cuando surge un pensamiento negativo, no lo rechazas con fuerza,
sino que simplemente lo etiquetas. Esto es solo una preocupación, y lo dejas pasar, como hojas arrastradas por la corriente. Esta distancia emocional rompe el ciclo de autosabotaje. Marco Aurelio escribía en su diario no para castigarse por sus errores, sino para identificar patrones mentales y sustituirlos por reflexiones que le acercaran a sus virtudes. La visualización negativa es un ejercicio poderoso, no como pesimismo, sino como antídoto contra la distracción. Al imaginar escenarios desafiantes, pérdidas, fracasos, críticas, entrenas la mente para mantener la concentración en lo esencial, incluso bajo presión. Esto crea resiliencia. En lugar de desperdiciar energía con «y sí», te concentras en «¿qué puedo hacer ahora?». Dejas de permitir que los miedos hipotéticos secuestren tu atención y la enfocas en acciones concretas. La clave está en la repetición. Al igual que un músculo, la mente se fortalece con el uso constante. Si al empezar el día te centras en una intención clara, hoy me centraré en las soluciones, no en los problemas, crearás un filtro mental. Cada vez que tu atención se dispersa, la devuelves a ese propósito, como quien ajusta el timón de un barco contra las olas. Con el tiempo, este redireccionamiento se vuelve automático. Los pensamientos negativos pierden fuerza por falta de atención, mientras que los constructivos se arraigan. Los estoicos también enseñaban que el crecimiento requiere sustitución, no solo eliminación. En lugar de intentar dejar de pensar en X, ocupa la mente con Y, objetivos, aprendizajes, gratitud. Si te sorprendes criticando a alguien, invierte esa energía para identificar una cualidad positiva en esa persona. Si surge ansiedad por el trabajo, concéntrate en una microtarea que haga avanzar tus proyectos. La mente no soporta el vacío. Llénala con cosas que te construyan. Por último, recuerda, dominar la atención es un acto de amor propio. Cada vez que te centras en lo que te hace crecer, te estás diciendo a ti mismo que mereces algo mejor que la agitación mental. Como aconsejaba Séneca, protege tu tiempo como un tesoro. No lo malgastes en lo que no contribuye a tu excelencia. La verdadera libertad estoica no consiste en controlar el mundo, sino en dirigir tu mente para construir la vida que mereces pensamiento tras pensamiento. Acepta y sigue adelante. Deja de luchar contra lo inevitable. Aceptar no es rendirse, sino reconocer el terreno en el que se pisa para trazar la ruta más sabia. Los estoicos enseñaban que la vida es como un río. No puedes impedir su corriente, pero puedes aprender a navegar en ella. Mientras muchos se desgastan tratando de modificar lo que ya ha sucedido o de controlar lo incontrolable, la sabiduría estoica propone una revolución interior, transformar la aceptación en poder de acción. Marco Aurelio, incluso como emperador, se enfrentó a plagas, guerras y traiciones sin perder nunca la serenidad, porque entendía que resistirse a lo inevitable solo aumenta el sufrimiento. La esencia del estoicismo consiste en la dicotomía del control, separar radicalmente lo que depende de nosotros de lo que no depende. No elegimos perder un trabajo, ser traicionados o enfrentarnos a una enfermedad, pero sí decidimos cómo reaccionar ante esos acontecimientos. Epicteto, que nació esclavo y superó innumerables adversidades, comparaba la vida con una obra de teatro. No elegimos el argumento, pero sí cómo actuar. Aceptar lo inevitable no es pasividad, sino ahorrar energía para invertir en el único campo en el que tenemos soberanía, nuestras elecciones. Para los estoicos, el dolor nunca proviene del hecho en sí, sino de la narrativa que creamos sobre él. Cuando alguien nos hace daño, no es la acción en sí lo que nos hiere, sino la interpretación de que hemos sido injustamente tratados.
Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. En lugar de alimentar resentimientos o preguntarse, ¿por qué me ha pasado esto a mí?, el estoico se pregunta, ¿cómo puedo usar esto para fortalecerme? La aceptación activa exige que afrontemos la realidad sin ilusiones y que utilicemos cada obstáculo como materia prima para esculpir nuestra resiliencia. La práctica del amor fati, amar el destino, es esencial en este proceso. No se trata de romantizar el dolor, sino de aceptar la vida tal y como es, con sus asperezas. Nietzsche, influenciado por el estoicismo, decía, «Mi fórmula para la grandeza humana es el amor fati, no querer que nada sea diferente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en toda la eternidad». En la práctica, esto significa encontrar un propósito incluso en las caídas. Un despido puede ser el empujón para emprender. Una traición puede revelar lecciones sobre la confianza en uno mismo y una pérdida puede enseñar el valor del presente. Los estoicos también practicaban la visualización negativa, anticipar mentalmente los peores escenarios para prepararse. Si imaginas perder algo valioso, salud, relaciones, recursos, desarrollarás gratitud por lo que tienes y fortalecerás la mente para afrontar la eventualidad. Esta técnica no es pesimismo, sino un ejercicio de libertad interior. Cuando dejas de luchar contra la posibilidad del fracaso, lo aceptas como parte del camino, no como un fin. La verdadera fuerza estoica consiste en seguir adelante sin exigir garantías. La vida no promete recompensas justas, pero cada desafío encierra en sí la semilla de una virtud que hay que cultivar: paciencia, valentía y creatividad. Como escribió Marco Aurelio, el obstáculo es el camino. Aceptar lo inevitable es como aprender a caminar bajo la lluvia sin quejarse. No detienes la tormenta, pero descubres cómo avanzar incluso mojado. Y en ese avance encuentras una serenidad inquebrantable, porque sabes que nada externo puede quitarte lo que ya has conquistado dentro de ti: el autocontrol, la claridad y el valor para continuar. Deja de buscar la aprobación. Libérate de la prisión de la opinión ajena. La búsqueda incesante de la aprobación es una cadena que aprisiona incluso a los más fuertes. Los estoicos, hace más de 2 milenios, ya advertían que vivir de acuerdo con la opinión ajena es como entregar las riendas de la propia vida a extraños. Epicteto, nacido esclavo y uno de los mayores maestros del estoicismo, comparaba esta necesidad de validación con una enfermedad del alma. ¿Quieres ser amado por aquellos que no te aman? Entonces, estás enfermo. La verdadera libertad, enseñaban, comienza cuando dejamos de mendigar reconocimiento y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más auténtica. Los estoicos practicaban la separación radical entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Sus opiniones, juicios y reacciones les pertenecen exclusivamente a ellos. Intentar cambiar eso es como gritar contra el viento. Marco Aurelio se recordaba a diario en sus meditaciones: que nadie más te oiga quejarte de la vida, ni siquiera tú mismo. La aprobación de los demás entra en la categoría de lo incontrolable, al igual que el clima, el tráfico o el pasado. Gastar energía en ello es desperdiciar el único recurso que realmente nos pertenece: la capacidad de elegir cómo actuar en el momento presente. La trampa de la validación externa surge de la confusión entre ser y parecer. Los estoicos defendían que nuestra esencia reside en las virtudes que cultivamos: sabiduría, valentía, justicia y autocontrol, no en la imagen que proyectamos. Séneca advertía: ¿cuántos viven para las apariencias, olvidando que detrás de la máscara social hay un ser real por desarrollar? Cuando anteponemos la apariencia de bondad frente a la bondad real, traicionamos nuestros principios
y renunciamos a nuestra integridad. La aprobación obtenida mediante una fachada falsa es tan vacía como un teatro sin público. La práctica estoica de la prosoche, la atención plena a los propios pensamientos, es el antídoto contra esta esclavitud. Al observar cómo la mente crea historias sobre lo que pensarán los demás, se gana distancia crítica. Epicteto proponía un ejercicio brutal de honestidad. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto está en consonancia con mis valores o solo estoy actuando para los demás? Esta autoobservación te permite descubrir cuántas de tus elecciones son genuinas y cuántas son máscaras sociales. Con el tiempo, te das cuenta de que el único público que importa es tu conciencia. Los estoicos no negaban la importancia de las relaciones humanas, pero invertían la lógica. En lugar de buscar la aprobación, se centraban en merecerla a través de la excelencia moral. Marco Aurelio escribió: «Sé tan bueno que te admiren por tu buena reputación». Esta postura transforma la dinámica. Dejas de adaptar tu comportamiento y empiezas a actuar con tal convicción que atraes naturalmente a quienes resuenan con tu autenticidad. Quienes no se alinean simplemente se alejan, ahorrándote relaciones basadas en acuerdos falsos. La liberación final proviene del cultivo del autodominio estoico. Cuando practicas diariamente la indiferencia ante los elogios y las críticas, desarrollas una inmunidad progresiva. Imagina que eres un árbol sólido. Los vientos pueden sacudir sus ramas, las opiniones ajenas, pero nunca arrancarán sus raíces, los valores internos. Séneca lo resumía así: la mayor prueba de madurez es no alterarse con los elogios, ni destruirse con las críticas. Esa fortaleza interior no surge del aislamiento, sino del valor de ser auténtico, incluso cuando el mundo te susurra que deberías ser diferente. En el estoicismo, la aprobación que realmente importa es la que proviene del tribunal interior. Cada noche, al hacer tu examen de conciencia, practica la epimelia heautou, cuidado de uno mismo, y pregúntate, ¿he vivido hoy de acuerdo con mi mejor versión? Si la respuesta es afirmativa, ningún juicio externo podrá perturbar tu paz. Esa es la verdadera libertad, no necesitar el permiso de los demás para existir, porque ya te has convertido en tu propio juez, jurado y abogado, y tu veredicto final es de absolución. El silencio cura. Encuentra la respuesta dentro de ti. En un mundo que celebra el ruido y la velocidad, el silencio se ha convertido en un acto de resistencia. Los estoicos ya entendían hace más de 2 milenios que la quietud no es una huida, sino una valiente inmersión en las profundidades de la propia existencia. Mientras que la modernidad nos invita a llenar cada vacío con distracciones, la filosofía estoica nos recuerda que es en el silencio donde encontramos las respuestas que el ruido externo nunca podría ofrecernos. No se trata de evitar la vida, sino de afrontarla con una mirada más clara y un corazón más preparado. Para los estoicos, el silencio era un ejercicio de soberanía sobre la mente. Marco Aurelio describía la quietud como un espacio sagrado donde podía discernir entre lo esencial y lo pasajero. Cuando dejas de correr, de hablar, de consumir información, creas un vacío donde puede emerger la verdad interior. Es como limpiar la superficie agitada de un lago para ver lo que hay en el fondo, tus motivaciones, miedos y deseos más auténticos. En este sentido, el silencio no es ausencia, sino presencia total en uno mismo. El proceso de curación comienza cuando permites que las emociones y los pensamientos surjan sin juzgarlos. Los estoicos practicaban la prosoche, la atención plena a los movimientos internos, observando cada impulso y cada angustia como si fueran un espectador neutral. En lugar de reprimir el dolor o disimularlo con una positividad tóxica,
El silencio estoico enseña a acogerlo y a entender que incluso la tristeza encierra lecciones. Epicteto comparaba la mente con un jardín. Si no se arrancan las malas hierbas de raíz, volverán a crecer. El silencio es la azada que permite cavar profundamente y extraer lo que hay que transformar. Uno de los mayores mitos sobre el silencio es que aísla. En realidad, acerca. Cuando dejas de proyectar tus inseguridades en el mundo exterior, te das cuenta de que muchas de las respuestas que buscabas en las relaciones, los logros o el reconocimiento ya estaban dentro de ti. Séneca advertía que quien no sabe callar nunca sabrá escuchar, ni a los demás ni a sí mismo. El silencio te reconecta con tu esencia, esa parte de ti que no depende de aplausos, críticas o circunstancias para existir. Es en ese espacio donde descubres que ya eras completo, incluso antes de cualquier logro externo. La práctica estoica del silencio también es un antídoto contra la ansiedad por el futuro. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, lo que piensan los demás, los resultados de tus acciones, los imprevistos de la vida, encuentras paz en el simple hecho de existir. Imagina que eres un árbol en medio de una tormenta. Mientras las ramas se balancean, los pensamientos, el tronco, tu esencia, permanece firme. El silencio es la raíz que te ancla y te recuerda que, independientemente del caos externo, siempre puedes volver a tu centro. En definitiva, el silencio revela que las respuestas no se encuentran en fórmulas mágicas ni en consejos ajenos, sino en el valor de afrontar tu propia historia. Los estoicos no prometían una vida sin dolor, pero garantizaban que el dolor podía transformarse en sabiduría. Cuando te sientas en silencio, sin distracciones, sin máscaras, te enfrentarás a tus demonios y descubrirás que no eran tan aterradores como parecían. El silencio no es un fin en este proceso, sino un comienzo, el punto de partida para reconstruir tu vida basándote en lo que tu alma ya sabe que es verdad y no en lo que el mundo espera. Silencia el estrés. La paz está en la quietud. Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad y la productividad, donde las pausas se consideran una pérdida de tiempo. Sin embargo, los estoicos sabían que el verdadero antídoto contra el estrés no está en hacer más, sino en aprender a parar. Mientras la sociedad nos presiona para que reaccionemos de inmediato a cada estímulo, la filosofía estoica nos enseña que el silencio es el terreno fértil donde nacen la claridad y el autocontrol. No se trata de huir de las responsabilidades, sino de crear espacios de silencio para recuperar el dominio sobre la propia mente. Para los estoicos, el estrés surge cuando permitimos que factores externos capturen nuestra atención. Marco Aurelio comparaba la mente agitada con un río turbulento. Cuanto más intentamos controlar la corriente, más nos ahogamos. La clave está en reconocer lo que está fuera de nuestro control: el tráfico, las opiniones ajenas, los imprevistos, y centrarnos en el único territorio soberano, nuestra reacción. Cuando dejamos de luchar contra lo incontrolable, la tensión se reduce. En este contexto, el silencio no es pasividad, sino una estrategia para recuperar el enfoque en lo esencial. La práctica estoica de la prosoche, la atención plena a los propios pensamientos, revela que el estrés a menudo se alimenta de narrativas internas. ¿Y si fallo? ¿Y si no sale bien? Estas preguntas son como vientos que agitan la mente. Epicteto enseñaba que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Al silenciar el ruido mental, se interrumpe el ciclo de ansiedad y se percibe que la mayoría de los problemas imaginados nunca se materializan. El silencio externo es el puente para calmar el caos interno.
Los estoicos también valoraban el arte de la pausa estratégica. Séneca recomendaba breves intervalos de reflexión durante el día para volver a uno mismo. Estos momentos de quietud no tienen por qué ser largos. 5 minutos de respiración consciente, un instante de observación de la naturaleza o incluso cerrar los ojos en medio del caos. Estas pausas rompen el ritmo acelerado del cuerpo y la mente, reducen los niveles de cortisol y restablecen el equilibrio emocional. Es como pulsar un botón de reinicio interno. Otra enseñanza crucial es la aceptación radical del presente. El estrés suele surgir de la resistencia al ahora. Queremos que las cosas sean diferentes, más rápidas o más fáciles. Los estoicos practicaban el amor fati, amor al destino, considerando cada momento como una oportunidad para desarrollar virtudes como la paciencia y la resiliencia. Cuando dejas de luchar contra el presente y simplemente lo observas en silencio, descubres que la paz no depende de las circunstancias, sino de la forma en que las vives. Por último, el silencio estoico es un entrenamiento para alcanzar la libertad interior. En un mundo que exige respuestas inmediatas, te enseña a responder solo cuando es necesario, con palabras mesuradas y acciones meditadas. Esta postura no solo reduce el estrés, sino que también fortalece tu autoridad personal. Quien domina el silencio se domina a sí mismo, y quien se domina a sí mismo encuentra la paz incluso en medio de la tormenta. Por lo tanto, la quietud no es una huida, sino el espacio donde recuperas el derecho a vivir y no solo a reaccionar. Habla menos, pero habla mejor. Lo importante es la intención. Los estoicos enseñaban que las palabras son herramientas sagradas que deben usarse con la precisión de un cirujano y la sabiduría de un filósofo. Mientras que el mundo moderno valora a quienes hablan rápido y mucho, el estoicismo revela que la verdadera elocuencia reside en el silencio estratégico y en la palabra intencional. Para grandes maestros como Séneca y Epicteto, cada palabra era una semilla capaz de germinar entendimiento o conflicto. Hablar sin propósito no solo es inútil, sino también un desperdicio de energía que podría dedicarse a acciones transformadoras. La práctica estoica se basa en un principio simple: domina la dicotomía del control. No puedes controlar cómo los demás recibirán tus palabras, pero sí puedes elegir cuidadosamente lo que dices. Epicteto comparaba la lengua con un barco en alta mar. Sin timón sigue cualquier viento, con dirección llega a puertos seguros. Antes de hablar, pregúntate: ¿es cierto? ¿Es necesario? ¿Es útil? Si la respuesta es no a alguna de estas preguntas, el silencio es la opción más sabia. Hablar menos no es omisión, sino selección. Separar lo esencial de lo superfluo. Los estoicos practicaban el arte de la escucha activa, ya que entendían que escuchar es la base de la comunicación eficaz. Marco Aurelio escribía en sus diarios sobre la importancia de escuchar como si estuvieras aprendiendo, incluso cuando ya lo sabes. Cuando te callas para escuchar, ganas tiempo para analizar contextos, percibir matices y responder con profundidad. El tiempo que transcurre entre escuchar y hablar no es vacío. Es entonces cuando la razón sustituye al impulso. Quien domina este intervalo evita conflictos innecesarios y construye puentes en lugar de muros. El discurso estoico también se caracteriza por la contención emocional. Séneca advertía que las palabras pronunciadas con precipitación, especialmente en momentos de ira o euforia, son como flechas envenenadas. Una vez lanzadas, el daño es irreversible. El sabio no reacciona, sino que reflexiona. Imagina cada palabra como un recurso limitado.
Agotarlo en futilidades o peleas insignificantes es perder su poder cuando más se necesita. Guarda tu voz para los momentos en los que realmente puedas. Educar, inspirar o curar. Otro pilar es la coherencia entre el discurso y la acción. Los estoicos despreciaban la hipocresía y valoraban la integridad. Tus palabras deben reflejar exactamente tus valores, no servir para manipular o complacer. Epicteto decía: si tus acciones no se corresponden con lo que predicas, tus palabras son solo ruido. Para ello, necesitas autoconciencia. Antes de criticar a alguien, asegúrate de que tú mismo no cometes el mismo error. Antes de prometer, evalúa si podrás cumplirlo. Las palabras vacías erosionan la credibilidad, mientras que el silencio honesto genera respeto. Por último, los estoicos veían el silencio como un entrenamiento para la humildad y la autosuficiencia. Hablar menos reduce la necesidad de validación externa, ya que no necesitas demostrar nada, solo ser. Marco Aurelio reflexionaba: no te quejes delante de nadie, ni siquiera tú mismo. Cuando dejas de buscar la aprobación a través de la palabra, descubres que tu existencia ya es plena. En este sentido, el silencio no es ausencia, sino plenitud. Es la certeza de que, incluso en silencio, tu carácter y tus acciones siguen hablando por ti. La verdadera maestría de la comunicación estoica consiste en comprender que menos es siempre más. Cada palabra que omites por sabiduría refuerza tu presencia y aumenta tu influencia. Mientras el mundo grita, el estoico susurra y se le escucha, porque al final no es la cantidad de palabras lo que define tu impacto, sino la intención pura que hay detrás de cada una de ellas. Avance, no perfección. Avanza cada día. La obsesión por la perfección es una trampa que incluso atrapa a los más dedicados. Los estoicos ya advertían hace milenios que buscar la impecabilidad absoluta es como perseguir el horizonte. Cuanto más avanzas, más se aleja. Mientras el mundo moderno glorifica los resultados inmaculados, el estoicismo propone una revolución silenciosa. Sustituir la exigencia de la perfección por el cultivo diario de la excelencia moral. No se trata de ser mediocre, sino de reconocer que la verdadera grandeza nace de la constancia, no de la ausencia de errores. La filosofía estoica nos enseña a diferenciar el control del deseo. No puedes garantizar que todas tus acciones serán perfectas, pero sí puedes asegurar que cada esfuerzo será auténtico. Marco Aurelio reforzaba en sus meditaciones que la virtud no consiste en acertar siempre, sino en persistir incluso cuando se cometen errores. Imagina a un escultor. No esculpe una obra maestra de una sola vez, sino que elimina lascas a diario, ajustando la forma con paciencia. Del mismo modo, el progreso humano es una serie de pequeños ajustes, no un salto repentino hacia la perfección. Epicteto comparaba la vida con el entrenamiento atlético. El atleta no gana por ser imbatible, sino por levantarse después de cada caída. Para el estoicismo, el error no es un fracaso, sino una oportunidad de aprendizaje. Cuando tropiezas, no estás retrocediendo, sino identificando qué fortalezas necesitas desarrollar en tu carácter. La práctica de la prosoche, atención plena, a los propios actos, permite analizar los errores sin caer en una autocrítica destructiva. En lugar de castigarte por no alcanzar un ideal, pregúntate qué te enseña esta experiencia sobre tu resistencia, tu humildad o tu capacidad de adaptación. Los estoicos practicaban el amor fati, el amor al destino, incluyendo las imperfecciones del camino. Séneca escribía que la vida es como una novela, no importa que sea larga, sino que se viva bien.
Cada día es una página en la que puedes escribir mejores versiones de ti mismo, aunque haya manchas. La perfección exige ocultar esas manchas, pero el progreso pide reconocerlas como parte de la narrativa. El kintsugi, la técnica japonesa que consiste en reparar un jarrón roto con oro, no niega las grietas, sino que las transforma en belleza. La disciplina estoica también nos invita a redefinir lo que entendemos por victorias, mientras que la sociedad celebra los hitos externos, como los ascensos, los elogios o los logros materiales. El estoicismo mide el éxito por la coherencia interna. No te preguntes, ¿he sido perfecto hoy?, sino, ¿he sido más valiente que ayer, más justo, más resiliente? El progreso consiste en cambiar la angustia de «no soy lo suficientemente bueno» por la pregunta práctica: ¿cómo puedo ser un 1% mejor hoy? Un pequeño paso, repetido durante años, puede cambiar el mundo. Por último, los estoicos nos recuerdan que la búsqueda de la perfección es una forma de arrogancia, ya que implica creer que podemos trascender la naturaleza humana. La verdadera humildad consiste en aceptar que somos obras en eterna construcción. Marco Aurelio decía que incluso sus propios diarios, escritos para sí mismo, estaban llenos de imperfecciones, y así debía ser. La vida no es una escultura que hay que pulir hasta que brille, sino un río que se fortalece al fluir y que lleva en su curso tanto piedras como perlas. El progreso no es un destino, sino el valor de navegar esas aguas todos los días, sabiendo que el único error real es dejar de remar. Hemos llegado al final de este viaje estoico, pero la verdad es que el verdadero camino comienza ahora, dentro de ti. Si has seguido cada reflexión, te habrás dado cuenta de que no hay magia ni atajos. El poder de transformar tu vida está en las pequeñas decisiones diarias, en el valor de silenciar el ruido del mundo y escuchar lo que realmente importa, en la honestidad brutal de mirarte a ti mismo y asumir la responsabilidad de tu propio destino. Los estoicos nunca prometieron una vida sin dolor, desafíos ni dudas. Lo que sí enseñaron es que es posible atravesar cualquier tormenta con claridad, fuerza y serenidad, siempre y cuando dejes de buscar la perfección y empieces a valorar el progreso constante. Ahora te toca actuar. No sirve de nada solo pensar, planificar o esperar el momento perfecto. Lo que marca la diferencia es el paso que das hoy, la decisión de hablar menos y actuar más, de centrarte en lo que puedes controlar y dejar de lado lo que solo te distrae. Recuerda, cada minuto que inviertes en ti mismo, cada hábito que mejoras, cada pensamiento que eliges alimentar, todo ello construye la base de una vida más libre, más fuerte y más auténtica. No esperes la aprobación de los demás. No te aferres al pasado. No te paralices por miedo a equivocarte. El estoicismo se basa en la acción, en la presencia y en transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Si has llegado hasta aquí, ya has demostrado que tienes sed de cambio y ganas de evolucionar. Entonces, no dejes que se pierda esa energía. Escribe en los comentarios cuál ha sido la enseñanza que más te ha impactado. Comparte este mensaje con quien necesite un empujón para salir de su zona de confort. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que te desafíen a mejorar cada día. Deja tu me gusta, activa la campana y forma parte de esta comunidad de personas que han elegido ser protagonistas de su propia historia. El mundo puede ser ruidoso, caótico e impredecible, pero quien domina el silencio, la concentración y la acción, construye una vida que vale la pena vivir. Hasta la próxima y recuerda, tu progreso comienza ahora.